Cordial saludo, señores estudiantes. Bienvenidos a otra clase de preparación de pruebas saber en el área de física. Les voy a compartir la pantalla, entonces por favor atentos. Bueno. Señores estudiantes, hoy vamos a ver el simulacro de las preguntas de física que se hicieron en el año 2018, en la primera sesión. Entonces, esta pregunta dice que un niño quiere estudiar el movimiento de su canica cuando la lanza con una rapidez y cambiando solamente el ángulo de lanzamiento, y obtiene los resultados para la distancia horizontal máxima que recorre la canica antes de volver a tocar el suelo. ¿Ves la gráfica? Entonces aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos cuál es el movimiento que hace la canica. Y esta es la distancia máxima horizontal. Evidentemente, aquí de acuerdo con esta gráfica, mire, a medida que va aumentando el ángulo, entonces con un ángulo pequeño la canica caería aquí cerquita. Si vamos aumentando el ángulo, la canica va quedando más lejitos. A medida que va aumentando el ángulo, llega más lejos. Y mira, aquí con un ángulo de 45 grados es lo más lejos que llega. Aquí llegaría más o menos a 1.5 metros de distancia. O sea, llegaría acá. ¿Qué pasa si sigo aumentando el ángulo? Entonces, si sigo aumentando el ángulo, la canica ganaría altura, pero perdería distancia. Entonces, por eso la gráfica aquí va disminuyendo. De tal modo que cuando el ángulo vale 90 grados, mira, el ángulo de 90 grados, la distancia que alcanza es 0. O sea, la canica llega, hace esto y vuelve a caer acá. Ya entendimos el contexto. Entonces miremos lo que dice acá. El niño decide efectuar mediciones de distancia horizontal máxima, pero con una rapidez de lanzamiento mayor. ¿Cómo deben ser los resultados teniendo en cuenta el aumento de la rapidez en el lanzamiento? Entonces, si aumentamos la velocidad, pues aquí la canica va a llegar más lejos. Es decir, la gráfica me va a quedar de la misma manera, pero aquí va a subir un poquito más. Entonces, ya entendiendo esto, pues buscamos la gráfica que tiene esta misma forma. Entonces, mire, la A no puede ser porque no tiene esta forma. La B tampoco. La gráfica que tiene la misma forma es la C y observe, mire, llega más arriba del 1.5 metros que estaba aquí inicialmente. Entonces, la respuesta a esta pregunta es Charlie, o sea, C. Bien. En la siguiente pregunta nos dice, un estudiante observa que una vela calienta un cubo de hielo y luego construye la siguiente gráfica, en la que se describe la transferencia de calor y la temperatura en el fenómeno. Aquí vemos entonces que la gráfica aquí comienza a subir, aquí se mantiene constante, aquí nuevamente vuelve a subir, aquí se mantiene constante y aquí nuevamente vuelve a subir. Dice, si el estudiante sabe que los cambios de fase se presentan cuando el calor aumenta, pero la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, que es esta, entonces la gráfica va a tener forma horizontal. ¿Cuántos cambios de fase se observan en la gráfica? Entonces debo buscar en cuántas partes de la gráfica está horizontal. Y aquí vemos que está 1 y 2. Por lo tanto, la respuesta sería Charlie nuevamente, o sea, la C. La siguiente pregunta nos habla de lo siguiente. Dice, una persona se dispone a afinar su guitarra y para hacerlo, toca una de sus cuerdas. La cuerda vibra como se ilustra en la figura y de igual manera hace vibrar las partículas de aire, la cual genera sonido. Sí, entonces aquí se separa la cuerda, la cuerda comienza a subir y a bajar y entonces las partículas de aire hacen exactamente lo mismo y se van propagando el sonido. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes características del aire cambia cuando el sonido se propaga? Entonces, la densidad, porque las partículas se mueven al mismo tiempo con la misma dirección. Si se movieran al mismo tiempo, nosotros escucharíamos el sonido instantáneamente. Y si fuera en la misma dirección, entonces el sonido se podría dirigir a un solo lugar y resulta que eso no pasa. Por lo tanto, la A se descarta. B, la densidad, porque las partículas se alejan y se acercan entre sí. Recuerde que aquí las partículas se están alejando y acercando entre sí y el aire hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, la respuesta es la B. La C y la D se descartan
porque la masa del aire no se modifica cuando transporta un sonido. Entonces aquí la respuesta viene siendo bravo. Dice, responde a las preguntas 95 a 97 de acuerdo con la siguiente información. En Colombia se utilizan distintas técnicas para la extracción del oro, entre las que se incluyen prácticas semiartesanales, como la amalgación con mercurio y el método de cianurización en la explotación a gran escala. Estas técnicas aumentan la extracción de este recurso, pero también introducen contaminantes que tienen un efecto nocivo sobre la población aledaña y el medio ambiente, principalmente por la contaminación de acuíferos debido a los compuestos tóxicos usados. En un estudio realizado sobre algunas propiedades de las principales sustancias usadas en estos procedimientos, se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla. Entonces, miremos qué nos muestra la tabla. Aquí nos muestra agua, cianuro de sodio, zinc y mercurio. Y nos hablan de la toxicidad. Entonces, mire que el agua es inocua, o sea, no tiene ninguna toxicidad. Cianuro es un muy alta toxicidad. El zinc también es inocuo. Y el mercurio es alta. Listo. La densidad. La del agua es de 1 gramos sobre centímetros cúbicos. El cianuro de sodio es 1.6 gramos sobre centímetros cúbicos. El zinc es 7.1 gramos sobre centímetros cúbicos. Y el mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Y los puntos de ebullición. Aquí tenemos en el agua 100, en el cianuro 1496, en el zinc 907 y en el mercurio 357. Ahí estamos hablando de grados centígrados. Entonces dice, en la pregunta 95, un grupo de investigadores quiere realizar una gráfica en la que se muestran las densidades de las sustancias registradas en la tabla del contexto. Las densidades, o sea, tenemos que mirar estas. ¿Cuáles de las siguientes gráficas representan correctamente los datos de las densidades de la sustancia? Entonces miremos la primera. Aquí la densidad del agua está más o menos en 1. Sí, cierto. La densidad de cianuro está como en 11, casi en 12. Y aquí dice que la densidad es 1.6, por lo tanto la A se descarta. Miremos la B. La A más o menos en 1. Perdón, la A no, el agua, más o menos en 1. El cianuro de sodio está más o menos en 7. No, en 7. Por lo tanto, y aquí dice que es 1.6, esta también se descarta. Miremos la C. La C me dice que el agua está casi en 13, 13.9 más o menos. Y el agua es 1, esta también se descarta. Conclusión, la respuesta es delta, o sea, la D. Pregunta 96. De acuerdo con la siguiente información, ¿cuál de las siguientes opciones es un problema ambiental de las prácticas semiartesanales en la explotación del oro? Aquí en el contexto, miren lo que dice el contexto, dice que es la contaminación de acuíferos. Ver, aquí está, mire, principalmente la contaminación de acuíferos. Entonces, aquí miramos y vemos que la respuesta está exactamente igual. Está en la C, o sea, opción Charlie. La respuesta sería esta, Charlie. La 97, de acuerdo con la información del contexto, estamos hablando del mismo problema, ¿cuál o cuáles de las sustancias mencionadas son nocivas para el medio ambiente? Entonces, miramos nuevamente la tabla y mire, aquí dice que las nocivas son el cianuro, que tiene alto, y el mercurio, que tiene alta. Entonces ya, con esa información, miramos que la respuesta viene siendo la C. O sea, Charlie. Bien. Pregunta 98. A continuación se muestra una figura en la cual una persona con la ayuda de un guante sostiene una varilla sobre una fogata. Al cabo de un tiempo, la persona siente que el guante se calienta. ¿Cómo fue el flujo de calor para que el guante se calentara? Entonces, la fogata calienta la varilla y la varilla pasa el calor al guante. Entonces, aquí la respuesta viene siendo, nuevamente, Charlie, desde la varilla hacia el guante. Bien. Pregunta 102. En un experimento de física se quiere mostrar el fenómeno de oscilación de un objeto sujeto a un resorte, el cual está sobre una superficie con rozamiento. El resorte se estira a una distancia x sub 0 desde su punto de equilibrio 0 y se libera para que se oscile libremente hasta detenerse a causa de la fricción, como se muestra en la figura. Es decir, aquí, esto lo estiramos, el resorte lo atrae y entonces esto comienza a moverse hasta que por la fricción esto se detiene. Un modelo para la fuerza de fricción entre dos objetos sólidos establece que esta es una
que esta es proporcional a la fuerza normal. Es decir, la fuerza de rozamiento aumenta cuando la fuerza normal aumenta. Pero fíjense que aquí la fuerza normal también depende de la masa y están de frente, por lo tanto son directamente proporcionales. En otras palabras, si aumenta la masa, aumenta la fuerza normal y por lo tanto aumenta la fuerza de fricción. Lo mismo pasa con la gravedad, porque como están de frente, si aumenta la gravedad, aumenta la fuerza normal y por lo tanto aumenta la fuerza de fricción. Aquí nos dan la fórmula de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual al coeficiente, que depende de la rugosidad, multiplicado por la normal. Y esto también se puede leer así, el coeficiente por la masa por la gravedad. U es el coeficiente de rozamiento y M es la masa. Listo. G es la aceleración de la gravedad. Según el modelo mencionado, si se triplica el valor de la masa, ojo con esto, mire, si triplicamos el valor de la masa, o sea, si aumenta la masa, aumenta la normal y por lo tanto aumenta la fuerza de rozamiento. Y si aumenta la fuerza de rozamiento, entonces el cuerpo frena mucho más rápido. Es decir, el tiempo se hace más pequeño. O sea, tarda menos. Entonces, con eso, la A se descarta y la B se descarta. Miremos la C, tarda menos tiempo en detenerse porque la fuerza normal del sistema disminuye. Ya nos dimos cuenta que si la masa aumenta porque se triplicó, la normal aumenta y la fuerza de rozamiento también aumenta. Entonces la C se descarta y conclusión me queda la opción D, o sea, la opción delta. 103 dice, un estudiante suelta varias veces una pelota de 5 kilogramos de masa, la pelota 1 que está aquí, desde la parte alta de la rampa de 1.5 metros de altura, para que choque elásticamente con una pelota de masa diferente, la pelota 2 que está aquí quieta, que inicialmente se encuentra en reposo, como se muestra en la figura. El estudiante registra en la tabla de variaciones el momento antes y después del choque de cada pelota. Entonces, mira, aquí está, en el momento de la pelota 1, pues como siempre arranca desde el mismo punto, pues el momento siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces la pelota llega, choca y choca elásticamente, o sea que se separan. O sea, esta pelota sale disparada y la otra sale detrás con un momento diferente. Entonces miren lo que está pasando. Aquí el momento de la pelota número 1 va disminuyendo. Primero tuvo 18, en el segundo tuvo 6, en el segundo 0, o sea que se quedó aquí parada. En la tercera se devolvió. En las dos primeras sí, se fue detrás de la pelota. En la tercera se quedó aquí quieta y en la cuarta se devolvió. Listo. Y mire lo que pasa con la pelota número 2. Inicialmente, pues todas son positivas, o sea que va hacia adelante. Pero entonces va aumentando, cada vez va aumentando. El más grande lo tenemos en el número 4. Entonces mire lo que dice acá. Si el estudiante sabe que la variación del momento es proporcional a la fuerza, en otras palabras, si aumenta el momento, aumenta la fuerza. Quiere decir que la fuerza más grande la tenemos en el momento más grande de la pelota 2, o sea, en este de acá. ¿En cuál de los lanzamientos de la pelota 1 se ejerció mayor fuerza para mover la pelota 2? Entonces, la pelota 2 es el número 4, aquí. ¿Ok? Entonces, la opción aquí es la respuesta, la opción A, alfa. Bien. 107. Un jugador de fútbol practica sus cobros. Sus cobros siempre salen con la misma rapidez. Y lo único que cambia es el ángulo del lanzamiento del balón. En la siguiente figura se muestran 5 de los cobros hechos por el jugador en la vertical. Entonces, mira, aquí empezó con poquito ángulo, fue aumentando, aquí llegó al máximo ángulo, que recuerden que es 45. Sigue aumentando, entonces, mire, consigue altura, pero el alcance se va haciendo más pequeño. Si de pronto pateara con 90 grados, la pelota subiría y caería aquí mismo, o sea, sería 0 el avance. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes tendencias explica mejor la trayectoria de los cobros? Entonces miremos la opción A. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento. No, porque mire, a medida que vamos aumentando, aquí se fue devolviendo. Entonces la A se descarta. B, cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura. Observen, aquí la altura va aumentando, vea. Esa es la respuesta, la opción B. Se tienen 4 sustancias a las cuales se les compara su conductividad eléctrica en 3 estados de fases distintas. Entonces aquí tenemos la sustancia M, que en sólido es alta, en líquido es baja y en gaseoso no presenta. Y así nos muestra para las otras sustancias.
podemos leer aquí las características de cada una de esas sustancias en los diferentes estados de la materia. A partir de lo anterior, el estudiante concluye que la conductividad eléctrica de dos de las sustancias varía dependiendo del estado en el que se encuentren. ¿La tabla de datos contiene evidencias suficientes para llegar a esta conclusión? Sí, porque la sustancia M y R tienen diferentes conductividad en los estados sólido, líquido y gaseoso. Miremos la M primero. M, mire, tiene diferentes en todos. Y la R también tiene diferentes en todos. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta. La respuesta es la A. Siguiente pregunta, 110. Se tienen dos circuitos en serie, como se muestran en la siguiente figura. Y aquí tenemos un circuito con una pila de un bombillo y aquí tenemos palitos de madera. Y aquí tenemos circuitos con alambre de cobre. Teniendo en cuenta la información de la figura, ¿en cuál de los circuitos fluye corriente eléctrica? Entonces, recordemos, señores estudiantes, que los cuerpos respecto a la electricidad se dividen en tres tipos. Los conductores, que son los que dejan pasar corriente. Por ejemplo, el cobre es uno de los mejores conductores. Y en aislantes, que son los que no dejan pasar corriente. Por ejemplo, la madera. O sea, aquí no pasaría corriente, por lo tanto el bombillo no encendería. Entonces la respuesta sería cuando tenemos los alambres de cobre. Y aquí la respuesta entonces sería la C. ¿Bien? Señores estudiantes, reciban un saludo muy especial de parte del Colegio Provincial San José y de API Fenix Ranir, que son quienes patrocinan estas explicaciones de ITES. Los invito a que presenten el simulacro si no lo han presentado todavía. Gracias, señores. Que la fuerza los acompañe.